Bueno, familia, ya estamos en este segundo video de esta séptima semana de este curso de introducción al Antiguo Testamento y habíamos terminado en el primer video hablando acerca del profeta Oseas y ahora pues ya nos estamos dirigiendo en la dirección al próximo profeta del Antiguo Testamento, uno de los 12, que se llamaba el profeta Jonás. Jonás fue un profeta norteño que ministró durante el reinado también de Jeroboam II, pero contrario a los ministerios de Amós y Oseas, el profeta Jonás es único, ya que su ministerio profético es en medio de la gran ciudad y capital del imperio de Asiria conocida como Nínive. Entonces vemos a un profeta que ya sale de la burbuja judía o de la burbuja hebrea y entra en el mundo de los gentiles. Y de hecho, pudiera yo decir que es la primera vez en la Biblia que podemos ver a un personaje que va específicamente a predicarle a un pueblo gentil. Claro, esto es de gran significado porque eso era lo que se suponía que Israel estuviera haciendo y nunca hizo. El ser la voz de Dios al mundo gentil. Vemos nosotros que el profeta Jonás, a pesar de que, claro, todo el relato del libro de Jonás ha llenado las mentes de los grandes eruditos bíblicos con muchas interrogantes acerca de si el pez que se lo tragó era una ballena, pero sabemos que la ballena no es un pez. Entonces, ¿qué tipo de pez y cuán grande era este pez? Porque para tragarse a una persona, un pez, es que tenía que ser algo gigantesco. Así que esto ha traído muchas grandes interrogantes con respecto a toda esta historia. Pero, sin embargo, algo que nosotros sabemos que le da evidencia de que ocurrió estos grandes eventos del profeta Jonás es el hecho de que Jesucristo utiliza esta historia para describir su propia muerte y resurrección. Y eso lo vemos nosotros en Mateo capítulo 12, versos 39 y 40. Y el libro de Jonás, pues por supuesto, es un excelentísimo ejemplo del gran plan global divino de salvación. Así que debido a eso, para nosotros es sumamente importante, nosotros los cristianos que vivimos en el siglo XXI, tenemos que tener muy en consideración los escritos del profeta Jonás. De igual forma, pues tenemos otro profeta que se llamaba Miqueas. Él fue un profeta contemporáneo a Isaías. Y el nombre Miqueas significa ¿quién como el Señor? ¿Quién como Adonai? Miqueas era natal de la ciudad de Moreset Gat, en la región de Judá. Hoy día, pues Moreset Gat es parte de lo que es el territorio palestino. Y Miqueas, pues provenía de una familia también humilde de agricultores. Y tenemos a un profeta Miqueas que profetiza al reino sureño de Judá. Su mensaje fue en contra de la corrupción del gobierno y en contra de la explotación de los pobres. Así que vemos un mensaje muy claro, lo cual demuestra que para Dios en su corazón hay algo muy especial con respecto a la gente que vive en pobreza. La gente que vive en pobreza no porque Dios quiera que ellos vivan en pobreza, sino debido a que pues existe un libre albedrío y lamentablemente tenemos una humanidad pecaminosa en donde tenemos injusticia por parte de los gobiernos, por parte de personas adineradas, por parte de personas sumamente poderosas, quienes quieren pues por supuesto mantener un sector de la población en pobreza y ellos mantenerse en riqueza. Y lo hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad, donde personas tanto en el mundo capitalista como en el mundo socialista y comunista, ambos son igual de malos, ambos de bandidos, ambos son sinvergüenza. Creemos que el movernos nosotros a la izquierda o a la derecha nos va a resolver el problema. Pues mire, déjeme decirle que no, son iguales de bandidos. Y tristemente, pues eso ocurría no ahora, ocurría aún en los tiempos bíblicos, y vemos con el profeta Amós y Miqueas, pues son gente quienes hablaban acerca de estos temas muy importantes.
De la misma forma que Amós, Miqueas, pues no era un profeta profesional. De hecho, Miqueas se dedica a atacar en gran medida a los falsos profetas. El ministerio de Miqueas está, digamos, plasmado en la unción del Espíritu Santo en su vida, por lo que éste hablaba con denuedo el mensaje divino. Y de la misma forma, pues tenemos a un profeta Miqueas que profetiza durante los reinados de Jotam, durante el reinado de Acaz y durante el reinado de Ezequías, porque fue también pues contemporáneo a el profeta Oseas. Y ya entonces nos comenzamos a adentrar a uno de los profetas mayores, diríamos uno de los más importantes del Tanaj, que es el profeta Isaías, el profeta conocido como Isaías ben Amoz. Él era nativo de Jerusalén, parte de la familia real de Judá, así que el profeta Isaías era una persona de estado, era una persona que venía de la nobleza, y su ministerio pues comienza en el año en que muere el rey Uzías, quien era su primo, alrededor del año 740 a.C. Isaías estaba casado con una mujer que también era profetisa, y pues ambos eran padres de 2 hijos. Parte de su trabajo en la corte real era el de ser el cronista del rey, por lo que conocía muy bien la historia de todos los descendientes de la casa de David. Y el libro de Isaías es uno de los más importantes y extensos de todo el Antiguo Testamento. Por lo menos hay unos 15 rollos del libro de Isaías, quienes fueron descubiertos en las cuevas de Qumran en el año de 1948. Y la influencia de Isaías, por supuesto, es vista en la vida y en los ministerios de Juan el Bautista, de Jesús y de los autores del Nuevo Testamento. Y por supuesto, el concepto de la división del libro de Isaías es algo que es nuevo. Muchas personas pues ahora en estos asuntos de estudio pues han dividido el libro de Isaías, y han sido los eruditos de los siglos XIX y XX y XXI quienes crean, digamos, esa división entre los capítulos del 1 al 39 y del 40 al 66. Y eso es materia de discusión hasta el día de hoy. Entre los capítulos 1 al 35, Isaías los dedica a un mensaje de juicio, y luego entre los capítulos 36 al 39 el profeta los dedica a un relato histórico de la época en la cual él está viviendo. Y en la segunda sección del libro vemos entre los capítulos 40 al 48 un mensaje de liberación, seguido por el mensaje profético concerniente al Mesías. Y en los capítulos 49 al 59 vemos nosotros una palabra de conclusión en forma profética acerca de la gloria postrera de Israel entre los capítulos 60 al 66. Así que vemos nosotros todos estos grandes escritos de Isaías, y son de extremada importancia no solamente en el pasado, pero son importantes en el presente y por supuesto desde el punto de vista escatológico, desde el punto de vista de los tiempos finales. Así que cuando nosotros hablamos de escatología en el Antiguo Testamento, pues uno de los personajes escatológicos que tenemos que observar es Isaías. Se cree que al momento de Isaías recibir su llamado divino en el templo, tras la muerte del rey Uzías, ya él era estudiante en la escuela de profetas. Esto pues a mí no me sorprendería, ya que en primer lugar Isaías provenía pues de una clase privilegiada que se podía dar el gusto de estudiar, podía pagar sus estudios, y en segundo lugar porque ya su esposa era profetisa. Isaías pues tiene un ministerio complejo, ya que por un lado habla una palabra profética de juicio, por el otro lado habla un mensaje de eventos futuros, particularmente referentes al Mesías, y en tercer lugar vemos un ministerio de consejería a varios de los reyes de Judá. Cuando nosotros vemos a Isaías, pues claro, Isaías es, por así decir, el apóstol Pablo del Antiguo Testamento. En otras palabras, Isaías es el teólogo
que nos trae una doctrina de Dios clara y definida. Isaías nos da un mensaje más directo y claro acerca de la santidad de Dios. Así que eso es sumamente importante y es por eso que yo os recomiendo que prestéis atención y si podéis estudiar un poco más acerca de no solamente el personaje de Isaías, pero sus escritos, creo que les podrá dar un gran contexto en términos de lo que es la teología bíblica. Isaías es también quien señala la naturaleza moral de la santidad, utilizando la palabra hebrea tame, que significa impuro, en vez de la palabra profano, como otros escritores habían hablado, añadiendo, digamos, un elemento más personal que lo que típicamente se había utilizado desde el punto de vista litúrgico y ritual. Isaías nos presenta también a Adonai como Salvador, como Padre, como Redentor, así de la misma forma que nos presenta a Dios como gobernante único y supremo. Y también el profeta Isaías pues, nos habla acerca del Espíritu Santo, utilizando la expresión el Espíritu del Señor, como en ejemplo lo tenemos en Isaías capítulo 42, verso 1, o en el capítulo 63, verso 10. Isaías también pues, nos habla acerca de la relación de los seres humanos con Dios, utilizando mucho la palabra rectitud. De hecho, la palabra rectitud aparece 273 veces en sus escritos al hablar de cómo los hombres y las mujeres deben de caminar en conformidad con Dios. También nos habla mucho de la palabra juicio. La palabra juicio aparece en el libro de Isaías unas 420 veces, haciendo denotar la rectitud demandada por Dios a su pueblo. Así que la contribución teológica del profeta Isaías es gigantesca, pero de todas ellas yo por lo menos creo que la más importante es una que para nosotros los cristianos es sumamente importante y es la figura del siervo del Señor. Y usted puede en estos momentos ir a Hechos capítulo 8 verso 35 y usted podrá entonces comparar a esta figura del siervo del Señor que habla Isaías con la figura de Jesucristo. A pesar de que Isaías, pues claro, no utiliza directamente la palabra hebrea Mashiach o la palabra Mesías, o como se conoce en el idioma griego, Christos o Cristo, las descripciones dadas utilizando la expresión del siervo nos indican sin lugar a dudas de que la profecía acerca de esa raíz de David es en referencia a Jesús. Así que teniendo eso en claro, en estos momentos pues culminamos con esta sesión de enseñanza de esta semana. No obstante, les recuerdo que usted debería de echarle un vistazo a Isaías capítulo 53, debería echarle un vistazo a Hechos capítulo 8 y creo que usted va a darse cuenta en una forma impresionante. De hecho, yo creo que el texto bíblico más oscuro en la teología judía es justamente este. Cuando vemos que Isaías describe literalmente a Jesús, lo describe en la forma en que nace, en la forma en cómo ejerce su ministerio y en la forma en que muere. Y ciertamente la palabra profética de Isaías es de gran impacto no solamente al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Así que, teniendo eso en consideración, combinamos con esta séptima sesión de clases diciéndoles que estoy a vuestras órdenes. Cualquier cosa, contáctese conmigo. Un abrazote en Cristo Jesús. Y si desea, podemos discutir más acerca de Isaías. Eso, bueno, en el curso de teología del Antiguo Testamento, pues yo entro en más detalles acerca específicamente de las comparaciones profundas que existen entre los escritos de Isaías y los que nosotros vemos a lo largo del Nuevo Testamento. Bien, un abrazote en Cristo y muchas bendiciones.